sometido a cargas axiales. Listo. El día de hoy vamos a revisar este problema, que es una lámpara de 80 kilogramos que se sostiene por dos cables. Un cable AB y un cable BC, como se muestra en esta figura. El cable AB tiene un diámetro de 10 milímetros y el cable BC tiene un diámetro de 8 milímetros. Lo que nos pide el enunciado del problema es que nosotros determinemos el esfuerzo normal promedio en cada una de esas barras o en cada uno de esos cables. Entonces, recordemos de que el esfuerzo normal es igual a una fuerza interna dividida sobre el área de la sección transversal. Y esa fuerza interna debe ser perpendicular al área de esa sección transversal. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a determinar las áreas de los cables. Entonces mi cable AB tiene un diámetro de... Sí, ya la estoy grabando. Entonces mi cable AB tiene un diámetro de 10 milímetros. Tranquilo, yo la estoy grabando acá y les comparto el video, no se preocupen. No la estoy grabando por mic, la estoy grabando acá con esta aplicación. Entonces, el cable AB tiene un diámetro de 10 milímetros, razón por la cual el área del cable AB es igual a pi por el diámetro del cable AB elevado al cuadrado sobre 4. O también podríamos determinar el área del cable AB si utilizáramos el radio como pi por radio al cuadrado. Pues ya nosotros sabemos que el radio de ese cable AB pues va a ser igual al diámetro del cable AB dividido sobre 2. Y si acá reemplazamos, nos quedará entonces que pi por el radio elevado al cuadrado, el radio es el diámetro de AB dividido sobre 2 elevado al cuadrado. Entonces de acá nos va a quedar la primera fórmula, ¿sí? Entonces puedo utilizar el diámetro dividido sobre 2 con la fórmula pi por radio al cuadrado. O sea, cojo ese valor de 10 y lo divido entre 2 y lo reemplazo acá en esta fórmula, o simplemente utilizo el diámetro de manera directa. Al reemplazar los valores, nosotros vamos a tener que el área del cable AB va a ser igual, voy a utilizar la del diámetro pi, el diámetro que tiene el cable AB es de 10 milímetros, elevados al cuadrado sobre 4, y obtenemos el área de ese cable, que nos da pi por 10 elevado al cuadrado entre 4, 78.54 milímetros cuadrados. De la misma forma, determinamos el área de la sección transversal del cable BC. Entonces, para la sección transversal del cable BC, pi, el diámetro que tiene el cable BC es de 8 milímetros, 8 milímetros elevados al cuadrado sobre 4, y allí entonces nosotros tendremos el área
del cable BC, que ese nos da pi por 8 elevado al cuadrado entre 4, 50.27 milímetros cuadrados. Entonces, ya tenemos que para el esfuerzo actuante en el cable AB, tendremos nuestra fuerza interna de AB sobre el área de la sección transversal AB, que ya es un valor conocido. O sea, este está ok y el de arriba va a ser desconocido. De igual manera, nuestro esfuerzo actuante para el cable BC va a ser igual a la fuerza interna que se genera en el cable BC, que va a ser desconocido en principio, sobre el área de la sección transversal BC, que ya es un valor ok o un valor que es conocido. Entonces, para poder calcular las fuerzas internas AB y BC que se generan en los cables, tendremos que hacer el diagrama de cuerpo libre de la partícula, que es donde está la lámpara. Pero para la lámpara a nosotros nos está diciendo que tenemos una masa de 80 kilogramos, razón por la cual nosotros tendremos que calcular el peso, y sabemos que el peso es igual a la masa multiplicado por la gravedad, y que siempre va hacia abajo el peso, y al reemplazar los valores nosotros tendremos una masa de 80 kilogramos multiplicada por la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y ahí tendremos el peso de la lámpara, y ya podremos construir el diagrama de cuerpo libre del punto B. Entonces el peso es 80 por 9.81, y ahí tendremos 784.8 kilogramos masa por metro sobre segundo cuadrado, y kilogramos metro segundo cuadrado es newton. Entonces el peso de esa lámpara es igual a 784.8 newton. Ok, entonces calculemos las fuerzas internas que se generan en cada uno de esos cables. Entonces, para ello construimos nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué tenemos en nuestro diagrama de cuerpo libre? En nuestro diagrama de cuerpo libre nosotros tenemos las fuerzas internas del cable AB, esta que se muestra acá, fuerza interna de mi cable AB, que la coloco saliendo, pues lógicamente va a estar saliendo porque si es un cable debe trabajar a tensión, y la fuerza interna de BC. Entonces tendremos que aplicar el equilibrio de fuerzas, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, si va hacia la derecha es positivo, y tendremos las componentes de esas fuerzas. Entonces mi componente X de la fuerza BAX, o sea, aquí tendremos la componente F BAX
que va hacia la izquierda, esa componente a qué es igual, la componente FBAX. ¿A qué es igual esa componente, chicos? Muchas gracias. Entonces, la punta va hacia la izquierda es menos, su componente es FBA por coseno de 60 grados. Y la componente FBCX, esta va hacia la derecha, mi componente FBCX, y también va a tener una componente FBCY, esa componente FBCY y FBCX nosotros la sacamos con relaciones de triángulos. Entonces mi relación de triángulo la vamos a hacer con este triángulo grande y con este triángulo pequeño. Entonces para la componente X, triángulo grande tiene base FBCX. Da el mismo valor, da el mismo valor. Calcula el ángulo y nos damos cuenta que da el mismo valor. Entonces acá tenemos FBCX, triángulo pequeño, lo relaciono con la horizontal que es 4. Diagonal de triángulo grande que se llama FBC. Diagonal de triángulo pequeño que es 5. Entonces de esa relación de triángulo nos va a quedar entonces que mi componente FBCX es igual a 4 quintos de FBC y va hacia la derecha. De la misma forma, hacemos obtenemos la componente FBCY, entonces aquí tenemos FBCY de triángulo grande que lo relaciono con la proyección vertical de FCY, esa proyección vertical es de 3 en el triángulo pequeño, y el triángulo grande pues que tiene diagonal FBC, y que la relaciono con triángulo pequeño que tiene diagonal de 5. Allí tendremos entonces que FBCY es igual a 3 quintos de FBC y va hacia arriba. Entonces revisemos y nos va a dar el mismo valor. Entonces en nuestro triángulo en el que tenemos la diagonal de FBC y su componente Y y X, ese ángulo es el del triángulo pequeño. Entonces el triángulo pequeño que tiene un ángulo θ, este ángulo θ va a ser el mismo ángulo θ de acá. O sea, este ángulo de aquí es el mismo ángulo de acá, y yo aquí tengo 3 y 4,
Y por tangente de teta igual 3/4. Entonces nos quedará ahí que teta es igual a 36.86 grados. Ahora, la componente FBCX es lo mismo que decir FBC por coseno de ese ángulo. ¿Cuánto nos da el coseno de ese ángulo? El coseno de ese ángulo nos da 0.8. 0.8 y pues acá vemos claramente que 4/5 es 0.8. Y cuando hallamos la componente FBCY, la componente FBCY es FBC por seno del ángulo. ¿Y cuánto es el seno de ese ángulo? El seno de ese ángulo es 0.6. O sea que podemos hacerlo con el ángulo o con la pendiente que ya nos está dando el problema. ¿Qué es esto? Cuando nos da esas relaciones, simplemente lo que nos está dando es la pendiente. Y mi componente Y, mi componente Y, que me faltó calcularla acá. Esa componente FBAY pues va a ser igual a FBA por seno de 60. Entonces continuemos haciendo el equilibrio de fuerzas. Colocar esto acá debajo para que tenga un orden. Y continuamos entonces con sumatoria de fuerzas en X igual a 0, si va hacia la derecha es positivo. Comenzamos primero y decíamos que FBAX va hacia la izquierda y es igual a FAB por coseno de 60, entonces es menos. Y hacia la derecha va la componente X de la fuerza FBC, y la componente de la fuerza FBC es 4/5 de FBC. No tenemos más fuerzas actuando en la dirección X. Entonces, para que esté en equilibrio, esto debe ser igual a 0. Y nos queda entonces que 4/5 de FBC, todo esto que está restando pasará a sumar, es igual a FBA por coseno de 60 y los fraccionarios que están multiplicando pasarán a dividir. Entonces acá yo puedo decir que FBC es igual a el 5 que está multiplicando, dividiendo pasa a multiplicar, y el 4 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces FBC va a ser igual a 5 multiplicado por FBA por el coseno de 60 grados dividido sobre 4. Ecuación número 1, me dio un valor positivo. Eso quiere decir de que efectivamente la dirección de la fuerza BC está ok, y como sale del nodo, pues es un elemento que trabaja a tensión, y es lógico porque es un cable.
Ahora aplicamos la segunda ecuación de equilibrio estático. Segunda ecuación de equilibrio estático es sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y todo lo que vaya hacia arriba va a ser positivo. Hacia arriba tenemos la componente FBAY y esa componente FBAY ya nosotros sabemos que es FBA por seno de 60. Hacia arriba también tenemos la componente FBCY y esa componente FBCY es 3/5 de FBC y hacia abajo tenemos el peso de 784.8 newton, va hacia abajo, entonces menos 784.8 newton, y como no tenemos más fuerzas actuando en la dirección Y, esto debe ser igual a 0. Mi ecuación número 2, y lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar 1 en 2 para hallar el valor de la fuerza BA. Entonces cuando reemplazamos 1 en 2, hallamos el valor de FBA. Entonces simplemente reemplazamos 1 en 2. Claro que sí, con todo gusto. Reemplazando 1 en 2. Nosotros obtenemos la solución para la primera fuerza, y ya luego cuando hallamos FBA reemplazamos en la ecuación 1 y ya con el cálculo de las fuerzas internas que se desarrollan en cada uno de esos cables podemos determinar los esfuerzos en AB y en BC, porque ya conocemos las fuerzas internas que eran desconocidas en la ecuación de esfuerzo. Entonces, reemplazando FBC, obtenemos la solución. Entonces, acá voy a copiar esto aquí, que es FBC, y lo reemplazo. Eso es FBC. Ponerlo por acá. FBC. Entonces tendremos acá FBA por seno de 60. Seno de 60 es 0.5 a 0.87. Entonces aquí tendremos 0.87 FBA más 3/5. 3/5 es 0.6 multiplicado por FBC. FBC ya lo tenemos acá, que es todo este valor de acá. 5/4 por coseno de 60. Voy a escribir el valor de una vez. 5 entre 4 por coseno de 60, 0.625. 0.625 FBA menos
84.8 newton igual a 0. La suma de 0.87 FBA más la suma del producto de 0.6 por 0.625 FBA nos da 0.87 más 0.6 por 0.625, 1.245, 1.245 FBA menos 784.8 newton igual a 0. Es decir, que tendremos que 1.245 FBA es igual a 784.8 newton, y del despeje nos queda que FBA es igual a 784.8 newton dividido entre 1.245. 630.4. Listo. Newton. Y ahora simplemente lo que hacemos es que reemplazamos en la ecuación número 1 y hallamos el valor de FBC. Entonces tendremos que FBC va a ser igual a 5 por FBA, que nos dio 630.4 newton, por coseno de 60 grados dividido entre 4, de donde obtenemos que el valor de FBC es 394 newton. Entonces, ya conocemos las fuerzas de BA o AB y de BC. Entonces, el esfuerzo que actúa en BA o en AB va a ser igual, pues, mi fuerza interna de BA o AB dividido sobre el área de BA o AB. Entonces, acá tenemos fuerza interna de AB de 630.4 newton dividido entre el área de la sección transversal AB. Ese valor nos daba AB 78.4 milímetros cuadrados. 78.4 milímetros cuadrados. Y acá obtenemos el esfuerzo actuante en el cable BA o AB. Si quisiéramos 8.04, si quisiéramos lo hiciéramos. Entonces, newton sobre milímetro cuadrado. Newton sobre milímetro cuadrado, ¿cómo se llama esa unidad? Megapascal. Megapascal. ¿Listo? Entonces aquí tendremos que esto es 8.04 megapascal. Lo volvemos a recordar, megapascal es newton sobre milímetro cuadrado, o 10 a la 6 newton sobre metros cuadrados. Si hacemos la conversión de megapascal, nos va a dar newton sobre milímetros cuadrados, que lo habíamos explicado en la clase pasada. Ahora, mi esfuerzo en BC va a ser igual a mi fuerza interna BC sobre el área de la sección transversal que tiene BC. Tendremos entonces que BC nos daba 394 newton y el área de la sección transversal de BC
50.27 milímetros cuadrados. Entonces acá tendremos 7.83 newton sobre milímetros cuadrados. Y newton sobre milímetros cuadrados es megapascal, o sea 7.83 megapascales. ¿Preguntas, dudas hasta allí? ¿Quién tiene, muchachos? Ok, entonces acá está los resultados. Entonces acá tenemos el esfuerzo de 8.05 megapascales, la distribución de mi esfuerzo. Y acá tenemos la fuerza, ¿sí? Mi fuerza de 632.4, ¿a nosotros cuánto nos daba? 630.4, aproximación de decimales. Y pues acá está el equilibrio de esfuerzo y fuerza. Entonces acá nosotros tenemos mi fuerza. Si yo divido esa fuerza entre el área, obtengo el esfuerzo.